porque la circunvalación, ¿cómo se pone? Me decía mi hermano Elías, ¿verdad? Hay que traer lanchas. Le digo, amén, hermano. Se inundan las calles, ¿verdad? Aquí en Orizaba, pero qué bueno por este clima que podemos estar reunidos, hermanos. Y pues vamos a dar inicio con lo que es la predicación en esta tarde que me toca a mí. Y pues yo deseo que tu corazón sea bendecido en esta noche por la unción, en esta tarde por la unción del Espíritu Santo, amén, por la presencia de Cristo, aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, Dios, por este tiempo en el cual, Señor, nos regocijamos en tu presencia y tú estás en este lugar, estás en medio nuestro, Señor, estás consolando, estás fortaleciendo, estás renovando, Dios, estás haciendo nuevas todas las cosas, Señor, porque para ti no hay nada difícil, Señor. Trae la rema, Dios, que necesita nuestro corazón, nuestro espíritu en esta hora, Dios, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Aleluya. Pues la semana pasada el pastor en su predicación decía, no concibo una vida sin Dios, no concibo una vida sin la unción del Espíritu Santo, amén. Y así es, hermanos, no, nadie podemos concebir una vida en esta tierra sin ir tomados de la mano del Señor, sin la unción del Espíritu Santo, amén. Jesucristo, ¿verdad? En el libro de en los evangelios, el Señor nos habla del reino, amén, nos habla de lo que habrá de venir. Y viene el tiempo en el cual el Señor tiene que ir a la cruz, resucitar, y luego empieza un nuevo episodio que es los hechos de los apóstoles, que empieza la era del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo empieza a obrar en toda la gente que cree en Jesús. El Espíritu Santo empieza a ser derramado en los corazones, porque anteriormente en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era exclusivamente esa unción para los reyes, para los sacerdotes, para los que ofrecían los sacrificios a Dios, ¿sí? Entonces solamente el Espíritu Santo se movía en ellos. Pero la bendición que tenemos en Jesús, que el Espíritu Santo es para todos los que somos de Jesús, amén. Y hermanos, podemos vivir una vida de aventura con el Espíritu Santo, porque nunca vamos a estar solos, hermanos. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí con nosotros, hermanos, en todo tiempo, las 24 horas del día, en los tiempos más difíciles, en los tiempos de mayor alegría. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí con nosotros. Me llama mucho la atención, y estaba meditando hace algunas semanas en algún versículo que dice Romanos capítulo 1 verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué palabras del apóstol Pablo. Pablo pasando por situaciones difíciles, siendo encarcelado, siendo apedreado, siendo perseguido, dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Porque es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio es poder de Dios en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en el matrimonio. El evangelio es poder de Dios, amén, para traer bendición y vida eterna, amén, para bendecir cada etapa de nuestras vidas, amén. Entonces el evangelio nos prospera, nos lleva al conocimiento de Dios y la adoración a Jesucristo. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios, ¿verdad? Es quien te preserva, quien te guarda, ¿sí? Es el instrumento del reino que nos lleva a vivir una vida en la dimensión del poder sobrenatural, hermanos, amén. Sobrenatural, por encima de lo natural, por encima de las leyes físicas, amén. Es como cuando Jesús caminó sobre el mar. Jesús estaba por encima de lo sobrenatural, porque lo natural te dice que nadie puede caminar sobre el agua, ¿sí? Pero Jesús sí caminó sobre el agua. Amén, porque estaba el Señor moviéndose en el reino, en el poder y en la gloria, de lo que nos habla Mateo 6:13, ¿verdad? Entonces el Señor es el modelo, ¿sí? Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del reino de Dios. Tenemos que mirar a Jesús, Él es el modelo, amén. Él se movió en la unción del Padre, amén. Y el Señor quiere que nos movamos en la unción del Padre también nosotros, así como Jesús. Dice Romanos 14:17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
amén. O sea, te lleva a vivir una vida en el Espíritu Santo, la paz, el gozo, la justicia de Dios en ti, avivada por el Espíritu Santo, amén. Pero para irnos metiendo un poco más a tema, es necesario poder comprender lo que es reino, poder y gloria. Mateo capítulo 6, verso 13. La segunda parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y reino se refiere a gobierno, amén, es el gobierno de Dios, es el gobierno de Cristo, eso es el reino, amén. Jesús habló acerca del reino, ¿sí? Nos enseñó acerca del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, en el reino en el cual Dios nos ha introducido, es un reino de justicia, de paz y gozo. Es el reino en el cual Jesús habló y dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo dice el gobierno de Dios. Tú y yo somos el gobierno de Dios aquí en Orizaba, amén. Nuestros hermanos allí en Puebla representan el gobierno de Dios, en Gilberto y Irma, ¿verdad? Que nos han estado visitando, amén, su hijo. Nuestros hermanos que han venido de Pachuca son el gobierno de Dios, representan el gobierno de Dios allá en Pachuca, amén. Entonces, para entrar al reino de Dios, entramos por la conversión, amén, por creer que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Entonces, el gobierno de Dios es el reino, son estatutos, amén. Vámonos a Deuteronomio capítulo 4. Así como nuestro gobierno mexicano, ¿verdad? Tenemos una constitución, y esa constitución tiene lo que son los artículos, ¿verdad? Estatutos. Pues así también el gobierno de Cristo, amén. ¿Quién ya lo encontró? Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Fíjate, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. ¿Qué hacen los estatutos de Dios cuando los ponemos, cuando los meditamos, cuando los ponemos por obra? Nos hacen gente entendida, gente sabia. Amén. El pastor nos hablaba hace algunas semanas de esos estatutos, especialmente cuando habló acerca de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Acerca del servicio dijiste algo que fue lo de el que te obliga a caminar una milla, ve con el 2. Y nos hablaba acerca del servicio. Y nos decía que en el trabajo, pues muchas veces el trabajador dice: pues esto es lo que a mí me toca, lo demás no me corresponde, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? En el gobierno en el cual Él enseña, en el reino, nos dice: no, no es así. Tú, si te dicen una milla, tú 2. Amén. Si te dicen al trabajo, tienes que capturar estos datos, bueno, pues capturo el doble, ¿verdad? Lo que aún no me tocaba, ¿verdad? O sea, siempre el doble, pero son estatutos y decretos, como lo que habla de Deuteronomio capítulo 4. ¿Quieres conocer el reino de Dios? ¿Quieres conocer los estatutos? Léete el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vas a encontrar muchos estatutos del reino. Amén. Pero dice la Escritura, aquí en lo que acabamos de leer, en el verso 5, segunda parte: para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Para que hagáis así en Orizaba, amén, donde el Señor te plantó. Si el Señor te plantó en Puebla, te planta en otro lugar, pues ahí el Señor te va a hacer prosperar, porque estás guardando sus estatutos. Amén. O sea, Dios no es Dios nada más de los países de primer mundo. Amén. Dios es Dios de todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo.
Amén. Y dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su... ¿Qué es lo que el Señor demanda? Que primeramente tu corazón ponga en primer lugar al Señor, amén. Ayer fue sábado, dispusiste tu corazón para hoy domingo para el Señor, amén. Buscar el reino de Dios y su justicia, sus estatutos, amén. Andar en justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, amén. Entonces son principios del reino, son estatutos, hermanos, amén. Lo volvemos a leer, el verso 6, después del punto y coma dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, amén. Entonces nos movemos en el reino de Dios, amén, en el gobierno de Dios. Ahora el gobierno de Dios está instaurado en Cristo, amén. Juan, el que vio la visión de Apocalipsis, ¿sí? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. Estamos en cielo nuevo y tierra nueva en todos aquellos que somos de Jesús. Pero, hermanos, así como la Constitución en nuestro país, ¿verdad?, nos marca el gobierno de nuestro país, así también nuestro gobierno tiene lo que es el aparato judicial, ¿verdad? También las instituciones de poder que se encargan que se respeten lo que son los artículos, amén. Y también tenemos, en los artículos tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Los niños tienen derechos, ¿sí? Obligaciones en la Constitución mexicana, ¿sí? O sea, los niños, la Constitución, tienen el derecho al estudio, ¿verdad? Tienen derecho al estudio, a la salud, gracias, al alimento, al cuidado, y los protege el gobierno, ¿sí? Gracias, ¿sí? Entonces, de la misma manera, dice Mateo 6:13, reino, poder y gloria. Entonces, el poder es el instrumento de Dios para que ese reino se mantenga firme. David habló y dijo, 2 veces he oído esto, que tuyo, oh Dios, es el poder. Y tú das a cada una conforme a su obra. Entonces, de Dios es el poder, amén. Primera de Crónicas 29:11, lo acabamos de leer. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo, amén. El único que tiene poder para salvar es el Señor, amén. El poder para salvar, el brazo potente que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, es del Señor, amén. Entonces nos movemos en el poder de Dios. Fíjate, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es. O sea, para algunos la palabra de la cruz es locura, están en necedad de sus corazones. Bueno, sí, Jesús murió, pero no entienden eso. Me he encontrado, hermanos, con compañeros de la secundaria y empezaron a sacar temas que dije, ¿ahora qué? Dicen, es que me dan depresiones, me dan, o sea, como que entran en estados de temor, así, ansiedad, y dije, caray, sí. Entonces, ¿pero qué hace el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Cuando miramos la cruz de Cristo, hermanos, Pablo dijo, si voy a predicar es al Cristo crucificado, amén. Porque cuando meditamos en el Cristo crucificado y pudiéramos traer esa ansiedad, esa depresión, cuando ves al Cristo crucificado, ¿verdad? Conforme a lo que escuchas de lo que dice la palabra de Dios, dices, yo no llevo esto porque Él llevó mi lugar. Él llevó mi lugar, yo no tengo que vivir en esto, ¿sí? Porque Cristo pagó el precio para que yo viva en la justicia, en la paz y en el gozo de Dios.
Amén. ¿Qué debo de vivir en mi corazón? Paz y gozo en el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? Paz y gozo. Amén. No depresión, no incertidumbre, no miedo, no ansiedad. El corazón debe estar lleno de paz y gozo. Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, porque Dios nos ha dejado su paz y su gozo. Es parte del poder de su reino, hermanos. Primera de Timoteo 1:17 dice la Escritura. Creo que es ese el versículo que dice: Dios nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuál es? 1:8, ¿verdad? Gracias. ¿O es el 7? La segunda de Timoteo. Ahí está, muchas gracias. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces la situación quiere acobardarte, quiere desanimarte, quiere desalentarte. Pero dice la Escritura: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para enfrentar las adversidades y salir más que vencedor. Amén. Dios honra a los valientes, hermanos, y usa a los valientes y usa a los que son diligentes. A los flojos no, Dios no los usa tanto, quiero decírtelo. A los que se levantan a las 11 de la mañana, no, esos Dios no los usa mucho. Dios usa a los valientes y a los que son diligentes, hermanos. Los que se sacuden la flojera, ¿verdad? Dicen: no, yo no voy a dar con flojera, ¿verdad? Lo vemos en Gedeón. Cuando el Señor escogió a Gedeón para derrotar a los madianitas, el ejército era como 30,000 guerreros. Y dice el Señor a Gedeón: son muchos, Gedeón, porque si ganan van a decir que fueron por ustedes. Entonces el Señor le dice a Gedeón: vamos a hacer un filtro, llévatelos a ojo de agua, ¿sí? Y hay que beban agua. Y el que beba agua, ¿verdad? Como un perro, ¿verdad? Ese jálatelo. Pero el que se tire de panza, ese que se vaya. Porque está hablando como de flojera, ¿verdad? Y entonces los diligentes, ¿verdad? Los valientes que escogió, los miró en la actitud, ¿cómo bebieron agua? Aquí nada más, ¿verdad? Atentos, ¿verdad? Y los que se fueron, su mecha, mira qué rica agua. Y dijeron: no, esos, fuera. Y nada más se quedó con 300. Y el Señor dio una gran victoria. Amén. Dios honra a los valientes, hermanos, y a los que son diligentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, Filipenses capítulo 3, verso 20. Te da identidad el Señor, amén. Dios nos da identidad. ¿Cuántos son nacidos en Orizaba, aquí presentes? Amén. ¿Y los demás? ¿Son de Atlisco? ¿Son de...? ¿Sí? ¿Cuál es tu nacionalidad? Mexicanos, amén. Yo nací en Oklahoma. No es cierto. Puebla, ¿verdad? También tengo nacionalidad mexicana, amén. Los Ángeles, Puebla. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces tenemos doble nacionalidad. Sí, al venir a Jesús y al ver en la conversión, ¿verdad? Entender, ¿verdad? La vida eterna, conocer al Padre y a Jesucristo, entramos a una dimensión del reino de Dios. Y en ese reino también tiene filialidades. Sí, el reino conoce a los que son nacidos del reino. Somos orizabeños, ¿verdad? Bueno, yo no, ¿verdad? Claro. Por adopción, dice Vero, amén. Entonces,
Pero también somos ciudadanos del cielo, hermanos. Tenemos acta de nacimiento celestial. Entonces, al tener esa acta de nacimiento celestial, donde tu padre es el Señor de la gloria, donde el que firmó esa acta fue la sangre de Jesús siendo derramada y tú creíste en él, tienes tu acta de nacimiento celestial. Y ahora eres parte del reino, amén. O sea, eres ciudadano del reino, ¿sí? Un reino invisible dentro de cada uno de nosotros, amén. Un reino que dice también Pablo, dice un reino inconmovible. O sea, wow, ¿verdad? Wow. Pertenecemos a ese reino estando aquí, hermanos. Cuando aún en los países está la situación que se está viviendo y todo, hermanos, nosotros pertenecemos al reino de Dios, porque tenemos la ciudadanía celestial. Y como ciudadanía celestial, también tenemos nuestros derechos y obligaciones. Amén. Entonces, tienes derechos como mexicano, pero también en el reino de Cristo también tienes derechos. Y es importante bien comprender esto, hermanos, porque de ahí se deriva un caudal de bendición. Dice la Escritura, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, verso 18. O sea, el reino de Dios, dentro de nuestros derechos son, fíjate, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas, amén. Buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, es parte del derecho como ciudadanía celestial que tu corazón esté totalmente sano, no parchado, no enmendado. Dios sana a los quebrantados de corazón, amén. O sea, que tu corazón esté pleno, amén, que esté completo, que no haya tristeza, ¿sí? Que no haya algo que puedas escuchar una canción y te estés lacerando porque hay una herida. No, tu corazón debe de estar sano, completo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es parte de nuestros derechos en el reino de Cristo. Amén. A pregonar libertad a los cautivos de qué? Del pecado, de malos hábitos, cautivos de los problemas, de las ansiedades, de las aflicciones, pero parte del derecho es libertad a los cautivos, amén. La enfermedad no es un derecho. En el reino de Cristo, la enfermedad, dice la Escritura, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, no la abraces, o sea, a veces la enfermedad nos hace cautivos. O sea, te habla toda una dimensión, ¿verdad? De esclavos, de muchas situaciones que pueden tenernos cautivos. Vista a los ciegos, amén. O sea, entendimiento de lo que es la vida eterna y conocer a Jesucristo. Vista a los ciegos, o sea, Pablo oraba que comprendiéramos, ¿verdad?, el grande amor de Dios, ¿sí? O sea que, porque al comprender esto íbamos a entrar en una dimensión de gloria. Entonces es vista a los ciegos, o sea, que nos movamos en el entendimiento sobrenatural del reino de Dios y a poner en libertad a los oprimidos, amén. Poner en libertad a los oprimidos. Suena esto bien padre, ¿verdad? Suena esto bien maravilloso, ¿sí? Y así es, hermanos. Así es, hermanos. O sea, cuando oramos en la oración modelo, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra así en la tierra como en el cielo. O sea, entonces, al ser ciudadano del cielo, ¿qué puede orar a Dios? ¿En el cielo habrá recesión, como ahorita lo está viviendo el mundo? No hay recesión, porque tu mente natural, cuando te dicen hay recesión, entra miedo, desánimo, híjole, y empieza, empieza a escuchar, no, es que esto está mal, y el gobierno, pero cuando eres ciudadano del cielo, bueno, sí, ¿no? O sea, no voy a negar lo que pasa en mi ciudad o en mi país,
o en el mundo. Pero si soy ciudadano del cielo, en el cielo no hay recesión. Señor, como en los cielos, así en mi vida. Amén. Abundancia, milagros. Porque el reino de Dios es sobrenatural, por encima de lo natural, hermanos. Amén. Tengo enfermedad. ¿Qué dice la Escritura? Por las llagas de Jesús son estatutos. ¿Sí? Es poder porque fue consumado, porque el Señor pagó por la sanidad dando su vida. Amén. Eso es poder de Dios. Entonces está la enfermedad, Señor, así en mi cuerpo como en Él, como en el cielo. Sanidad tuya por las llagas de Jesús. Amén. Porque es parte de nuestros derechos. ¿Sí? Y entonces el Señor nos ha dado su nombre para que lo utilicemos. Nos ha dado su nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús. Continúo. Quiero darte un ejemplo. Está en Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Antes de continuar, la gloria es la atmósfera de Dios, hermanos. O sea, la atmósfera de la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Es la bendición del Señor en todo su esplendor en tu vida. Amén. Hechos capítulo 16. Verso 25 y 26. Bueno, vámonos un poquito antes. Del verso 16 al 24 te explico brevemente. Está Pablo y Silas, van camino a un día de trabajo a predicar el evangelio y se encuentran con una mujer con espíritu de adivinación. Y esta mujer de adivinación, siempre que veía a Pablo y a Silas, decía: estos hombres del Dios Santo, ¿verdad? Que anuncian la verdad de Dios. Todos los días era su paso, ¿verdad? Y entonces Pablo le desagrada, le dice: mira, en el nombre de Cristo, espíritu de adivinación, te mando que salgas fuera. Y se encontró sin poder la doñita, ¿verdad? Entonces los amos, sí, ¿verdad? Los jefes de la señora se enojaron porque vieron que la ganancia se había ido ya de sus manos. O sea, el poder había salido ya ese poder de mentira. Ya Pablo, cuando le dijo en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, fuera, la mujer quedó vacía. Y dice: ya se nos fue la ganancia. Y entonces conspiraron contra ellos. Mira el verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido tú, yo, Pablo y Silas? Y fíjense lo que pasaron. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera tocado a nosotros, hermanos? Pues ya, ¿verdad? No, ya. No, o sea, yo estuviéramos chillando, ¿verdad? Estuviéramos, ya no quiero saber nada del Señor, ¿verdad? O sea, renegando, ¿verdad? Contra Dios, negando la fe. No, ya vámonos, ¿verdad? Creo que tenían razón los que me dicen que no me tenía que haber convertido, que no, hermano, o sea, porque pasa, ¿verdad? Pasa. Pero vamos a ver el testimonio de estos hombres. Luego el verso 23 dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No los azotaron poco, hermano, los azotaron mucho. ¿Sí? Las aflicciones de la vida. ¿Sí? Las aflicciones de la vida, el día a día, en la lucha de la vida, hay veces te encuentras con situaciones complicadas que pudieran traer una carga muy fuerte
y hacerte que te quiebres y digas, ya no puedo más, de desánimo, que te trae desaliento. Pablo aquí y Silas estaban pasando por una situación muy difícil, pero dice la Escritura que los estatutos, decretos, su palabra, dice, guárdalos, ponlos por obra para que yo te haga prosperar. Vamos a ver lo que hicieron estos hombres. Verso 25. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ya cambió el sentido, pero fue al ministerio público y se acusó. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Pero, ¿qué hicieron? Hermanos, la alabanza es poderosa, oraron. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo cantaban a Dios Pablo y Silas? Que aún los presos, ¿qué dice? Era medianoche. Seguramente los presos, ya cállate, déjame dormir. O sea, ¿cómo son los presos? Son bien buena gente. Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Es poder de Dios, dijo Pablo. ¿Sí? Entonces, reino, poder y gloria. Poder es un instrumento para mantener el reino siempre fuerte. Un instrumento del poder de Dios es la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Lo que Pablo y Silas hicieron es que adoraron al Señor, hermanos. Alabaron a Dios con su corazón, hermanos. ¿Sí? Lo mismo pasó cuando tomaron ciudades, ¿verdad? Ahorita terminamos esta parte. Hagan un paréntesis. Josué capítulo 6, verso 20. Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando tomaron Jericó, hermanos, dieron 7 vueltas, una vuelta cada día, y al séptimo día dieron otras 7 vueltas. La instrucción fue, todos calladitos, con un cierre en la boca, esperen la instrucción. Entonces, ¿verdad? Cuando llegó el momento que dieron las 7 vueltas, al séptimo día, dice, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, ¿verdad? ¿Qué gritó el pueblo? ¡Por Jehová! Amén. Yo pienso que gritó por Jehová, ¿verdad? ¿O qué gritó? Gritó con entendimiento, amén. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Amén. O sea, era un murmullo lo que escuchaba muy fuerte, y el muro se derrumbó. Exactamente. Imagínate no hablar 7 veces. A veces es bueno no hablar porque luego habla uno y es bueno mantener la prudencia, ¿verdad? Entonces imagínate, hermano, alabaron a Dios con todo su corazón. Y está ahí el poder de Dios, hermano, el instrumento de Dios para mantener el reino a flote, amén. Tenía que venir Cristo, ¿sí? Entonces, todo esto apuntaba a la gloria de que Cristo iba a estar, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenían que conquistar reinos, pero fueron principios, fue el poder de la alabanza. Salmo capítulo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, amén. Hay una alabanza que a muchos nos gusta, ¿verdad? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, ¿no? Y estás alabando a Dios porque está el problema ahí. Dice, pero cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Porque estás adorando a Dios, amén. Ahí está el Espíritu Santo obrando en ti, amén. Estás exaltando su nombre, amén. Estás loando su nombre, amén. Fruto de labios que confiesan que Cristo Jesús es el Señor. Una más, Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de... ¿Sabes aclamar el nombre de Dios? ¿Guardas eso dentro de los estatutos? Porque es parte de los estatutos. Dichoso es, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, sí, que sabe alabarlo,
Amén. Porque va a andar, ¿qué dice? Oh Jehová, la luz de tu rostro. Hermanos, grandes victorias del Señor vienen cuando oras, cuando alabas y cuando bendices al Señor, así como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Nos regresamos a Silas, a Hechos capítulo 16. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Ahí está la respuesta de Dios. Amén, el poder de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. La salvación del carcelero, hermano. Vino un terremoto, ¿sí? Se estremeció la tierra, ¿sí? Y se abren las puertas, hermano. ¡Qué milagro! Se sueltan las cadenas. Si Pablo y Silas no hubieran orado, imagínate que Pablo y Silas hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Manda a llamar a Bernabé, manda a llamar a Pedro. Oye, es que fíjate lo que nos pasó, ya no quiero seguirle con esto. Que nos vengan a sobar, o sea, dile a la iglesia, o sea, que paguen la fianza, mira que nos están haciendo injusticia. Imagínate que ellos hubieran hecho eso. No hubiera pasado nada de lo que está escrito del verso 26 al 34. El pero, que dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, fue lo que trajo la bendición de que fueron sueltos, hermanos. Porque el gobierno de Dios, el reino de Dios va acompañado de poder y de gloria, hermanos. Amén. Dice Pablo, el apóstol, 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia como cristianos, hermanos? ¿Qué hace que el poder de Dios se mueva? La oración, la alabanza, la palabra, amén. Confesar la palabra, amén. Sí, todo eso, ¿verdad? Saber quiénes somos. Soy un ciudadano del cielo, amén. Vivo en el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, identidad, amén. Estas son las armas de nuestra milicia, amén. Camino con la bendición de Dios, aleluya. Algo que me gusta que estuvimos estudiando en Marco el jueves en la noche, la oración de Cristo, hermanos. La oración de Jesús antes de ir a la cruz. Señor, oro por aquellos que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Fíjate lo que dice. Oro por ellos, ¿verdad? Por los que han de creer, Juan 17, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, eso nos abarcamos todos nosotros, ¿verdad? Que hemos creído en Jesús. Y fíjate lo que dice, que los guardes de todo mal. Soy un ciudadano del cielo y dije, Señor, yo recibo esa palabra. Gracias por orar por mí, aun cuando todavía no nacía. Pero ahora que ya nací y la conozco, ¿verdad? Que ya, Señor, gracias. Amén. Hermanos, porque allá afuera escuchamos de muchas situaciones que pasan, pero hermanos, dice la Escritura, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Entonces dice que lo guarde todo mal. A ver, continúa. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Amén. Gloria a Dios. La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado. Amén. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el Señor sabe que hay situaciones difíciles, hermanos. No en México, ya en el mundo entero, tanta situación difícil que se escucha, hermanos. Pero somos ciudadanos del cielo, hermanos. Yo me acuerdo porque te preocupa la parte del trabajo, lo laboral. A mí me preocupa esa parte, ¿no? Porque pues se escucha la recesión, pero empiezas a recordar las palabras, los testimonios del que tanto hablé hace algunos años, del Jorge Müller, el hombre de Inglaterra, que alimentó 20,000 huérfanos. Y le preguntan cuando está viejito, ¿cuánto tienes ahorrado? Y dicen que los que le entrevistan como que se enojó. Ahorrar para mí es afrentar a mi Señor. Los recursos que yo necesito están en los cielos. Ese era un hombre que oraba al Señor, hermano. Y el Señor y el cielo se movía para que siempre hubiera provisión para estos huérfanos. ¿Sí? De acuerdo a estos testimonios en aquel tiempo en Inglaterra, dice que hubo días en que los niños se levantaron y se sentaban a la mesa a desayunar. Y decían los niños, ¿qué vamos a desayunar? Ustedes esperen, vamos a orar, porque el Señor nunca nos va a dejar. Pero no hay nada servido, el Señor nos va a proveer el alimento. Y oraba, ¿verdad, el hermano? Señor, gracias por el alimento que tú tienes para nosotros. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Terminando de orar, hermano, no pasaba mucho tiempo y disculpe, ando buscando al Señor de aquí, ni lo conocían, de este orfanato. Es que desde hace tantos meses me mandaron aquí a descargar unos trailers y, hermanos, a llenar la despensa, hermanos. Y no fue una sola ocasión, porque como en los cielos, así en mi vida, así en la tierra, hermanos. Eso es el poder de Dios. Pablo lo dijo, Romanos 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ya, hermanos, teniendo a Cristo, teniendo a su Espíritu Santo, haber venido al evangelio, hermanos, vivimos en poder de Dios, hermanos. Sí, hollarás a serpientes y escorpiones, hollarás al cachorro del león y al dragón. Sí, o sea, cuando venga la vida, ¿verdad? Y con pensamientos de tinieblas, la enfermedad, yo oyo esta enfermedad en el nombre de Cristo, porque por la sangre de Jesús yo estoy curado, yo soy sano. La gloria que tú me diste, que dice, acabamos de leer, yo se las he dado. Hermano, ¿quién te comparte su gloria? Nadie, solamente el Señor que nos amó, siendo pecadores, murió por nosotros, dice, yo les doy mi gloria. Amén. O sea, la gloria que me dio el Padre también se las doy. Porque dice, para que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Está hablando de lugares celestiales en esta tierra, hermanos. Reino, poder y gloria a donde camines, hermano, en tu vida, por el evangelio de Cristo que has recibido con tu corazón. El evangelio de Dios es poder, hermano. Aleluya. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor. Espíritu Santo, Señor, gracias en esta hora, Señor. Voy a pedirle a Samuel si nos acompaña aquí. Te adoramos, Señor. Señor, queremos traerte una alabanza, una adoración, así como Pablo y Silas, Señor. Tenemos necesidades, podemos traer el problema atravesado, pero queremos alabarte y adorarte así como lo hicieron estos hombres, Señor. Porque hay poder de Dios en la alabanza. Gracias, Señor, en esta hora, Señor, aquí estamos levantando, Señor, nuestra adoración, nuestras manos a ti, Señor. Agradeciendo tu salvación a nuestras vidas, Espíritu Santo, Señor.
Cuánto te amamos, Señor, cuánto nos amas, Señor, cuánto te anhelamos, Señor, cuánto te necesitamos, Espíritu Santo, Señor. Hemos sido bendecidos, Señor, al conocer el Evangelio, Dios. Hemos sido prosperados, Señor. Hemos sido sanados. Hemos sido bendecidos plenamente con sanidad interior, Señor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Yo te invito en esta hora que desates tu fe y ores al Señor. Terminemos este tiempo adorando a Dios. Úngenos, Espíritu Santo, en esta hora para adorar tu nombre con esta alabanza, Señor. Y te entregamos a través de adorarte, Señor. Nos desbordamos en ti, Señor, y soltamos el problema, soltamos la aflicción, soltamos aquello que nos está agarrando el corazón, que nos está quitando la paz, y confiamos en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque no tenga fuerza, mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Una vez más, cántalo al Señor con todo tu corazón. Levanto mis manos. Está sanando, Señor. No tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Te bendigo con mi vida, Espíritu Santo, Señor. Te adoro, Señor, con mis labios, Señor, con mi corazón, Señor. Me regocijo en ti, Señor, en esta tarde, Señor. Así como Pablo y Silas en esa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Alabándote, adorándote, bendiciéndote, Señor. Y gracias, ese es el pero que hace la diferencia. En el cual, Señor, están siendo soltados, Señor, los problemas, Señor. En el cual, así como el terremoto movió, Señor, y libertó, así está interviniendo tu presencia, trayendo salvación divina, Señor, sobrenatural, Señor, en nuestras vidas, Señor.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya.